Nunca pensé que la desconfianza pudiera convertirse en una sombra tan pesada, tan persistente, casi como un frío en la espalda que no te deja dormir. Soy una mujer de 52 años, y a estas alturas creía que ya nada podía sorprenderme. Pero la vida siempre tiene una manera extraña de demostrarte que aún no lo has visto todo. Mi hijo llevaba algunos meses con una joven llamada Laura. 30 años, sonrisa cálida, ojos grandes que parecían decir, puedes confiar en mí. Trabajaba como camarera en un restaurante de un hotel cercano, uno de esos lugares donde siempre hay turistas, maletines, risas artificiales y promesas vacías. No sé por qué, pero desde el primer día algo en ella me inquietó. No era celos, no era posesividad materna, era una sensación más primitiva, como un instinto viejo que me decía que observara mejor. No quería prejuzgarla. De verdad que no. Incluso me esforcé por verla como una posible hija, alguien que podría entrar a mi familia y traer luz. Pero cada vez que veía cómo miraba el móvil cuando pensaba que nadie la observaba, o cómo evitaba hablar de su trabajo, sentía un pequeño nudo retorcerse. Uno de esos nudos que crecen muy lentamente, casi sin darte cuenta. Una tarde, después de que mi hijo mencionara que Laura siempre salía tarde del trabajo, decidí hacer algo que jamás imaginé. No sé si fue miedo, intuición o pura necesidad de proteger a mi hijo, pero fui al hotel. Caminé despacio, como queriendo convencerme de que no debía estar allí, de que estaba exagerando. Pero aún así entré. Me senté en el bar del vestíbulo, fingiendo leer un menú mientras la buscaba con la mirada. La encontré rápido. Estaba sirviendo bebidas con una sonrisa suave, profesional, demasiado amable quizá. La observé largo rato. No vi nada extraño, hasta que terminó su turno. No salió por la puerta principal. No se reunió con otros empleados. No se dirigió al metro. Caminó hacia el ascensor del fondo, el que llevaba a los pisos privados del hotel. Y lo hizo mirando alrededor como quien teme que la vean. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me levanté sin pensarlo y la seguí, manteniendo distancia. Cuando el ascensor se abrió, ella entró sola. Yo fingí revisar mi bolso, esperando a ver a qué piso iba. El número 7 se iluminó. No era un piso de empleados. Sentí un cosquilleo desagradable recorrerme la nuca. Subí por las escaleras, casi sin aire, tratando de mantener la calma. Cuando llegué al 7º piso, el pasillo estaba silencioso, con luz tenue. Caminé despacio, paso a paso, hasta que escuché un sonido detrás de una puerta entreabierta, risas masculinas, susurros, y su voz. No quise acercarme más. No pude. Algo dentro de mí se rompió como un vidrio delgado. Me apoyé en la pared fría y sentí que el mundo se hacía más pequeño, más duro, más desagradable. Mis sospechas no solo se confirmaron, fueron superadas. Y lo que vi después, lo que descubrí en los días siguientes, solo me hundió más en una verdad que jamás querría para mi familia. No dormí aquella noche. Me quedé en la cama mirando al techo, escuchando mi propio corazón retumbar como si quisiera advertirme de algo peor. A veces pensaba que quizá había malinterpretado lo que vi, que tal vez Laura solo había subido a entregar algo, que esas risas, que todo podía tener otra explicación. Pero la puerta entreabierta, su voz suave, los tonos masculinos alrededor, no había nada inocente en aquella escena. A la mañana siguiente decidí que no podía quedarme con la duda. No podía dejar que una sospecha se convirtiera en un veneno silencioso dentro de mi hogar. Así que volví al hotel. Igual que la primera vez, fingí que tenía un propósito distinto. Caminé por el vestíbulo como una clienta cualquiera, pedí un café, observé. Laura estaba allí, con la misma sonrisa impecable, como si el mundo entero fuese un escenario y ella la actriz principal. No la enfrenté. No todavía. Tenía la necesidad casi desesperada de ver más, entender más, confirmar algo que ya sabía, pero que me resistía a aceptar. Un par de horas después, la seguí de nuevo. Esta vez con más calma, más sigilo. Cuando terminó su turno, volvió a repetir el mismo movimiento. Mismo ascensor. Mismo piso. Mismo pasillo silencioso. Y esta vez, la vi entrar en una habitación. La número 714.
La puerta se cerró detrás de ella con una suavidad que heló mi sangre. Me acerqué solo lo suficiente para escuchar. Había murmullos, un tono de voz masculina, un sonido que no quería interpretar. Sentí los ojos llenárseme de lágrimas. No de tristeza, no al menos en ese momento. Era rabia, rabia pura, protectora, maternal, feroz. Volví a casa con las piernas temblando. Mi hijo estaba esperándome, preparado para cenar juntos. Me sonrió como siempre, con esa ingenuidad que tanto adoro. Y yo, con el alma enredada en un torbellino, tuve que fingir que todo estaba bien. Él no sospechaba nada. Ni imaginaba el tipo de vida que llevaba la mujer a la que quería presentar como su futura esposa. Durante los días siguientes mi investigación, si así puedo llamarla, se volvió más metódica. Observaba a Laura desde lejos, la seguía sin que me viera, tomaba notas mentales de sus movimientos. Era como ver una doble vida desplegarse delante de mis ojos. Camarera elegante por la tarde, acompañante por las noches. La tercera noche encontré algo que ya no dejaba espacio para dudas. Salió del hotel con un hombre distinto al del día anterior, un hombre que la tomó del brazo de una forma demasiado conocedora. Ella no se resistió. Caminó con él hacia un coche de lujo que la esperaba en la entrada lateral. Su risa, esa misma risa que había escuchado detrás de la puerta del 7º piso, sonó como una bofetada. Ahí supe que había llegado el punto de no retorno. En ese instante comprendí que ya no estaba observando para entender, estaba observando para decidir. Para proteger a mi hijo de algo oscuro, peligroso, indigno. Pero decidir no es lo mismo que actuar. Y lo que vino después, lo que tuve que hacer para abrirle los ojos a mi hijo, fue lo más duro que he enfrentado en muchos años. Y aún así, lo repetiría. Porque el amor de madre, cuando se mezcla con el miedo, puede transformarse en una fuerza capaz de mover montañas, o destruir engaños. La decisión maduró dentro de mí como un fruto amargo. Sabía que no podía seguir callando, pero también sabía que si decía algo sin pruebas, mi hijo podría pensar que todo era un capricho mío, un prejuicio injusto. Él siempre ha sido noble, demasiado confiado, de esos que creen en la bondad humana sin esfuerzo. Por eso me dolía más. Así que me obligué a volver al hotel una última vez, como quien regresa al lugar donde ha dejado un pedazo de su alma. Caminé despacio, sin disimulo ya. Me sentía cansada, cargada, como si el peso de la verdad se me hubiera cristalizado en los hombros. Esa noche Laura estuvo más descuidada. Demasiado cómoda quizá, demasiado segura de que nadie la seguía. La vi entrar al 7º piso como siempre, pero algo era diferente. Iba arreglada, maquillada de una forma que no tenía nada que ver con el uniforme de camarera. Un vestido corto guardado en su bolso, tacones que hacía poco había cambiado en el baño del pasillo. Todo tan evidente, tan brutalmente evidente, que me quedé paralizada un segundo. Cuando se metió en la habitación 714, me acerqué más de lo que jamás me habría permitido antes. La puerta, entreabierta como aquella primera vez, dejó ver algo que no olvidaré. No necesitaba acercarme más. No necesitaba oír. La escena era clara como el cristal, lo suficiente para destruir cualquier duda restante. Salí del hotel temblando. Miraba mis manos como si no fueran mías. La noche estaba fría, y aún así sentí calor en la cara, ese calor de la rabia silenciosa, el que te sube desde dentro. Caminé sin rumbo un rato, intentando calmar el torbellino dentro de mí. Y entonces, algo se aclaró. No podía permitir que mi hijo fuera engañado así. Pero tampoco podía simplemente mostrarle la verdad y esperar que reaccionara. Tenía que ser cuidadosa. Tenía que pensar como madre, y como mujer que ha visto demasiado. A la mañana siguiente, preparé café y lo llamé para hablar en la cocina. No le mencioné inmediatamente lo que había visto, primero le pregunté por Laura, cómo se sentía con ella, si realmente la veía como parte de su futuro. Él empezó a hablar con ilusión, con esa calidez que siempre ha tenido. Y ahí, mientras lo escuchaba, entendí que iba a romperle el corazón. No había otra opción. Le mostré una fotografía que había tomado desde el pasillo la noche anterior. No era explícita, pero suficiente. Suficiente para que su rostro cambiara de un instante al otro.
Lo vi quedarse sin aire, lo vi perder el color. Y entonces lloró. No me avergüenza decir que lloró como cuando era niño. Me abrazó sin decir palabra. Yo también lloré. No por Laura, sino por él, por su decepción, por el golpe de realidad que nadie quiere recibir. Los días siguientes fueron pesados. Él terminó todo con Laura sin entrar en detalles. Ella intentó justificar lo injustificable, pero ya no había espacio para sus mentiras. A veces, cuando estoy sola, pienso en lo ocurrido y siento una mezcla de alivio y tristeza. No era la vida que quería para mi hijo, pero al menos ahora está a salvo. Y yo simplemente hice lo que cualquier madre haría cuando el amor se mezcla con la verdad. Protegí a mi familia. Aunque doliera.